Bienvenidos, hermanos. El video musical está a punto de comenzar. Por favor, mientras lo ven, mediten en cómo ser fieles ahora nos ayudará a ser más felices en el futuro. Si tienen un teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico, pónganlo en un modo que no distraiga a nadie. Y ahora, disfruten del video. Katotohanan ay dapat sa buhay, ikaw ang magpapasya rito. Kaya't piliin, patnubay ni Jehovah, ang salita niya'y totoo. Sa puso mo ang iyong natutuhan at madarama ang kagalakan kung maninindigan ka. Pagsisikap mo, panahong nilalaan sa paglilingkod sa kaharian. Dulot nito ay saganang pagpapala at buhay na walang hanggan. Sa puso mo ang iyong natutuhan at madarama ang kagalakan kung maninindigan ka. Para sa ating Diyos, tayo'y batang paslit lang, patnubay niya'y kailangan natin. Sa bawat araw, sa Kanya ay paakay, pagpapala niya'y kakamtin. Sa puso mo ang iyong natutuhan at madarama ang kagalakan kung maninindigan ka. Du kannst hören, wie Vögel singen, kannst die Wolken ziehen sehen, und du gehst zu deinen Lieben, die im Sonnenlicht im Tal dort stehen, das Paradies auf Erden, deinen Augen traust du kaum, ist nicht nur ein schöner Traum, es war zum Greifen nahe. Hier im Tal und auf dem Hügel steht ein wunderschönes Haus, und am Fluss dreht sich die Mühle. Man hört Lieder und das Wasser rauscht, und bald beginnt die Ernte. Das Getreide leuchtet gelb, die
diese schöne neue Welt. Sie war zum Greifen nahe. Wir sehnten uns nach dieser Zeit, erzählen Freunden gern davon. Die Tränen sind Vergangenheit, ein Leben neu und sorgenfrei. Bunte Klänge, frohes Lachen und der Duft von frischem Heu. Du erlebst mit deinen Lieben einen Morgen unbeschwert und frei. Und wir danken dann Jehova, weil wir spüren, wie er uns liebt, all der Segen, den er gibt. Er war zum Greifen nahe und lächelnd sag ich jeden Tag, es ist so schön, dich hier zu sehen, denn ich hab einst so oft geträumt, wie wir uns in die Arme fallen. Fast schon greifbar nahe ist der lang ersehnte Tag. Eine Welt von Gott versprochen, voller Glück, genau wie er es sagt. Und mein Herz wird schon viel leichter, ja, die Zeit wird schnell vergehen. Diesen Tag, ich kann ihn sehen, er ist schon zum Greifen nahe. Can you see with your mind's eye people's dwelling together? Sorrow has passed, peace at last, life without tears or pain. Sing out with joy of heart, you too can have a part. Live for the day when you'll say,
Bienvenidos a esta sesión de la Asamblea Alégrense Siempre, que corresponde a la sesión del domingo por la mañana en el programa impreso. El texto temático es Salmo 37:4, que dice: Haz de Jehová tu mayor deleite, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Los invitamos a ponerse de pie y cantar juntos la canción 22. Que venga el reino que Dios ha establecido. Después de la canción pueden pausar el programa para hacer una oración. Canción número 22. Pueden sentarse. ¿Es posible ser feliz cuando uno está pasando por problemas graves? La Biblia nos asegura que sí. En la siguiente serie de 7 discursos, veremos cómo Jehová nos ayuda a lograrlo. Cada orador presentará el siguiente. Para empezar, prestemos atención al hermano Kenneth Flodin, ayudante del comité de enseñanza, que presentará el primer discurso de la serie. Podemos ser felices a pesar de las dificultades. ¿Se dieron cuenta? En el título de todos los discursos de esta serie se usa la expresión "a pesar de". Esta expresión transmite la idea de poder hacer algo aunque haya un obstáculo. Así que aunque nos encontremos con obstáculos, podemos ser felices. Podemos seguir siendo felices a pesar de las pruebas. Puede que eso nos suene un poco contradictorio, ¿no? Yo normalmente relacionaría la felicidad con cosas buenas, como los regalos, no con las pruebas. Y es que ese es justo el punto. Podemos ser felices a pesar de las pruebas gracias a los regalos que Jehová nos da. Y hablaremos de 3 de ellos en esta serie de discursos. Nuestra amistad con Jehová, nuestros queridos hermanos y nuestra maravillosa esperanza para el futuro. Por favor, leamos Romanos
capítulo 5, versículos 3 a 5. Y mientras leemos estos versículos, tratemos de ver dónde aparece el primer regalo, es decir, nuestra amistad con Jehová. Romanos 5, 3 a 5 dice, es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. El aguante hace que tengamos la aprobación ¿de quién? La aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona. ¿Por qué no? Por nuestra amistad con Jehová, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Así es, cuando aguantamos las pruebas podemos sentir la aprobación de Jehová, y eso nos ayuda a estar felices a pesar de las dificultades. Ahora leamos Romanos 8, 38 y 39. Como sabemos, Pablo pasó por una prueba tras otra, pero a pesar de eso estaba convencido de que ninguna prueba podría alejarlo de Jehová. Nada podría separarlo del amor de Dios. Su amistad era inquebrantable. Romanos 8, 38 y 39 dice, porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, y ahora dice, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra amistad con Jehová puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Hablemos ahora del segundo regalo de Jehová. Leamos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Satanás intenta usar las pruebas para desanimarnos, pero veamos el consejo del versículo 9. Dice, pero pónganse en contra de él, firmes en la fe. ¿Y qué nos ayudará? El texto sigue diciendo, sabiendo que toda la hermandad está pasando por los mismos sufrimientos o por las mismas pruebas. Y realmente ha sido así. Hemos sentido el apoyo de nuestros hermanos, sobre todo durante estos últimos 6 meses. Lo hemos visto claramente. Romanos 12:12 habla del tercer regalo de Jehová, otra ayuda para aguantar las pruebas. Vamos a leer Romanos 12:12 y lo deja clarísimo. Dice, alégrense por la esperanza. Y sigue diciendo, aguanten cuando tengan dificultades, perseveren en la oración. Así que nuestra amistad con Jehová, nuestros hermanos y nuestra esperanza son regalos que pueden ayudarnos en distintas circunstancias dependiendo del problema que tengamos. Por ejemplo, puede que un hermano, que está en la cárcel, no tenga ningún contacto con otros hermanos. Pero ¿qué lo ayudará a aguantar? Su amistad con Jehová es lo que lo ayudará. Quizás hayamos visto la experiencia del hermano Harold King en JW Broadcasting. Pasó 4 años y medio solo e incomunicado en una prisión de China. ¿Pero de verdad estaba solo? Las autoridades pensaban que sí, pero en realidad tenía el mejor compañero de celda que se puede tener. Y cuando le hicieron la entrevista, él dijo, tenía una linda relación con Jehová Dios, verdaderamente lo amaba mucho. Era real, no era ficticio. Así que el hermano King pudo ser feliz a pesar de las pruebas porque tenía una amistad muy estrecha con su Dios. Otro ejemplo. Un hermano que está deprimido tal vez esté luchando por mantener su amistad con Dios. Bueno, aquí entra en juego otro de los regalos que nos da Jehová. En este caso, seguramente lo ayudará el apoyo de sus hermanos. Es como cuando una persona está luchando por respirar. Sigue vivo, aunque casi no le quedan fuerzas. Pero entonces llega un equipo médico para ayudarlo y él se recupera y vuelve a respirar con normalidad otra vez. Nuestros hermanos también pueden darnos la ayuda y el apoyo que necesitamos cuando sufrimos depresión o pasamos por otras pruebas difíciles. ¿Y cómo nos ayuda la esperanza a ser felices a pesar de las pruebas? Pongamos otro ejemplo. Tal vez nuestros padres han envejecido y ahora tienen ciertas limitaciones y eso es una prueba para nosotros. Es como si alguien, a quien queremos mucho, sufriera un accidente y ahora está ahí en su cama en el hospital y no puede valerse por sí mismo. Pero entonces entra el médico y dice, se va a recuperar por completo.
Eso nos da esperanza, ¿verdad? Pasa algo parecido con nuestros padres mayores. Estamos tan convencidos de nuestra esperanza que es como si Jehová nos dijera, se recuperarán por completo de los dolorosos efectos de la vejez. Así es, la esperanza nos ayuda a ser felices. Sea cual sea nuestra situación o prueba, podemos estar seguros de que Jehová usará uno o más de los regalos que hemos mencionado para ayudarnos a seguir siendo felices. Busquemos Romanos capítulo 8. Romanos 8 y leeremos los versículos 35 a 37. En esta serie de discursos hablaremos de cada una de las 7 pruebas que se mencionan en el versículo 35. Vamos a verlas juntos. Romanos 8:35. Dice, ¿quién va a separarnos del amor del Cristo? ¿Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Esas son las 7 pruebas, pero leamos el versículo 37. Dice, pero gracias al que nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas, de esas 7 pruebas. En cada discurso de esta serie, veremos un video sobre un hermano o una hermana que pasó por una prueba muy difícil. Y fijémonos en cuál de los regalos de Jehová los ayudó a ser felices a pesar de los problemas. Hablemos de lo primero que Pablo mencionó, las dificultades. Con dificultades, Pablo se refería al sufrimiento que causa una situación complicada. Por ejemplo, una enfermedad debilitante. Busquemos 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12, 7 y 8. Esta dificultad afectaba tanto a Pablo que la llamó una espina en la carne. 2 Corintios 12, 7 y 8 dice, para evitar que me llene de orgullo, recibí una espina en la carne, un ángel de Satanás que sigue abofeteándome para que no me llene de orgullo. Le supliqué 3 veces al Señor que me la quitara. Una espina en la carne, así que parece obvio que esto era un problema de salud, y dijo que lo seguía abofeteando. Era algo que no se le pasaba. Esto no era como un resfriado o una gripe que dura una semana más o menos. Esto era una prueba continua, un problema crónico con el que tenía que vivir. Y basándose en lo que dice la Biblia, muchos creen que Pablo tenía una enfermedad degenerativa de la vista. Seguramente esto fue muy desconcertante para Pablo. De hecho, le pidió 3 veces a Jehová que le quitara este problema. Quítame esta espina. Y por supuesto no había gafas o lentes en esa época, ni tampoco era posible operarse. Así que esto era un problema crónico. Y pensemos en lo siguiente. Por medio del Espíritu Santo, Pablo curó a otras personas de sus enfermedades. Así que se pudo haber preguntado, ¿dónde está el Espíritu Santo cuando yo lo necesito? Necesito que me cure. Entonces, ¿qué ayudó a Pablo a ser feliz a pesar de esta dificultad? Su estrecha e inquebrantable amistad con Jehová. Si todavía tienen ahí 2 Corintios 12, leamos el versículo 9. Y aquí es donde Jehová le dice a Pablo, no te voy a sanar milagrosamente. Versículo 9. Pero él me dijo, mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Jehová le dice, no te curaré, pero te voy a dar el poder para seguir adelante a pesar de esta dificultad. Fijémonos en la amistad tan fuerte que tenía Pablo con Jehová. Vamos a leer la parte final del versículo. Pablo dice, así que con mucho gusto presumiré de mis debilidades para que el poder del Cristo continúe sobre mí como una tienda. Fue feliz gracias al poder que le dio Jehová. Leamos el versículo 10. Él dice, por lo tanto me alegra, o en otras palabras, me hace feliz, tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, persecuciones y dificultades por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Ahora, en el siguiente video, veremos el caso de un hermano que se enfrenta a una dificultad. ¿Qué es lo que ha ayudado a este hermano y a su esposa a seguir siendo felices a pesar de sufrir una enfermedad grave? Durante los últimos 45 años,
He servido como precursor, como superintendente viajante. Y ya hace tiempo que sirvo en Betel. Tenía muy buena salud. Nunca había tenido ningún problema. Pero un día empezó a dolerme la cabeza muchísimo y no podía ver con claridad. Lo veía todo borroso. Fuimos a ver al médico de Betel y él nos mandó a un especialista. Y el especialista le diagnosticó un tumor muy agresivo en el cerebro, que se llama glioblastoma. Le operaron el jueves siguiente. Después de la cirugía tuvo que recibir radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo. Un año más tarde tuvieron que operarle de nuevo. Y ahora mismo está recibiendo el 4º tratamiento de quimioterapia. Era la primera vez que le veía enfermo de verdad. Lo que más me costó fue ver a mi esposo depender tanto de mí y de otras personas. Y yo no quería que esto cambiara por completo nuestra vida. La ayuda de los hermanos fue muy importante para nosotros. Uno de ellos se enteró de que me iban a operar. Me leyó un texto y oramos juntos. Siempre me acuerdo de eso. Era justo lo que necesitaba. También me anima mucho contar con el apoyo de mi esposa, Sara. Ella me ayuda a prepararme para las reuniones. Cuando salimos a predicar, tengo la oportunidad de ayudar a otras personas. Hablo con ellas y trato de animarlas. En Betel yo trabajo en el departamento de servicio. Y 1 o 2 hermanos vienen a mi oficina para pedirme consejos sobre algún tema que estén tratando. Y eso me alegra mucho. Estoy muy contento porque todavía puedo ayudar un poquito. Algo que me ha ayudado a mí a enfrentarme a esta situación tan difícil es ver lo humilde que ha sido mi esposo durante todo este tiempo. Confío mucho en Jehová y pienso seguir sirviéndole ahora y en el nuevo mundo. No importa lo que pase. Es evidente que Scott y Sarah Schaffner tenían una estrecha amistad con Jehová. Y Sarah apoyó a Scott muchísimo. ¿Pero se fijaron en qué otro regalo les dio Jehová? Scott dijo que la ayuda de los hermanos fue muy importante para ellos. Recordaba que un hermano le leyó un texto y oró con él antes de que lo operaran. Después hermanos más jóvenes lo ayudaron con sus tareas en Betel. Y eso, como él mismo dijo, le alegraba mucho. Es feliz a pesar de las dificultades. ¿Y a usted, qué regalo de Jehová lo está ayudando a aguantar esa prueba o esa dificultad que está atravesando? ¿Es su amistad con Jehová? ¿Los hermanos? ¿La esperanza? ¿O es otro regalo de Dios? Si se siente angustiado por las dificultades, imagine a Jehová como un médico que ve sus signos vitales en un monitor. Él está muy pendiente del estado de su corazón y le dice para calmarlo: tranquilo, vas a estar bien. Así que sean cuales sean nuestras dificultades o sufrimientos, recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 37 y 39. Gracias al que nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. Y el versículo 39 dice que nada, ninguna dificultad podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Podemos ser felices a pesar de las dificultades. Y ahora el hermano Samuel Hurd del Cuerpo Gobernante presentará el siguiente discurso de la serie titulado Podemos ser felices a pesar de la angustia. ¿Se ha sentido angustiado? Si dice que no, usted no es humano, porque todos los humanos sufrimos algún tipo de angustia en esta vida tan corta
antes de que llegue el nuevo mundo. ¿Pero qué es la angustia? Algunos dicen que es ansiedad extrema, otros dicen que es tristeza, y algunos la describen como dolor. Pero ¿cuáles son las causas de la angustia? Bueno, son muchas. Una de las que encabeza la lista es la muerte del cónyuge. En segundo lugar están los accidentes y algunas enfermedades. Luego está la pérdida del empleo. ¿Cómo voy a cuidar de mi familia, de mi esposa, de los niños? Y esta es otra muy importante. No poder predicar el reino tanto como quisiéramos. Estas son algunas cosas que nos causan angustia. Pero claro, no son las únicas. Hay muchas otras. Pero ¿cómo reaccionaría? ¿Qué sentiría si estuviera sufriendo algún tipo de angustia? ¿Estaría usted triste? ¿Es así como se siente? ¿Está deprimido? Algunos dicen, sí, así me siento. Otros dicen, estoy desanimado, no sé qué me pasa. Me siento triste. Es que no tengo ganas de hacer nada. Otros dicen, solo quiero estar solo y ponerme a llorar. Bueno, muchos nos sentimos así. ¿Es posible sentir angustia y ser feliz? Sabemos que sí, por los ejemplos que tenemos en la Biblia. Y hay muchísimos, pero ahora solamente vamos a mencionar uno o dos. Pablo, por ejemplo, fue feliz a pesar de sentirse angustiado. Pudo ser feliz aunque no siempre se sintió bien. Si tiene la Biblia a mano, por favor ábrala en 2 Corintios y leamos juntos 2 Corintios, capítulo 7, versículo 5. Fíjese en lo que dice. La verdad es que cuando llegamos a Macedonia no tuvimos alivio, sino que seguimos pasando por todo tipo de sufrimientos. Y fíjese ahora, había luchas afuera y temores adentro. Luchas afuera y temores adentro. Sí, Pablo estaba pasando un mal momento, pero a pesar de todo, era feliz. ¿Y qué problema tenía? Bueno, Pablo iba a encontrarse con Tito en Troas. Pero no sabía nada de Tito, no tenía noticias de él, quería saber de él, quería saber cómo se encontraba. ¿Qué pasaba? ¿Y si Tito tenía problemas con los hermanos de la congregación de Corinto? Pablo estaba preocupado y quería tener noticias de su amigo. A nosotros nos pasaría lo mismo si desde hace tiempo no supiéramos nada de un amigo. Pablo estaba muy preocupado. Tan preocupado por su amigo que se sentía, hasta cierto grado, deprimido. Quizás pensó, ¿cuánto tiempo más tendré que esperar a mi amigo Tito? No tuvo que esperar mucho. Finalmente se encontraron en Macedonia. ¿Qué ocurrió? Pues que Pablo se sintió aliviado. Y cuando Tito le contó que los hermanos de Corinto habían aceptado sus consejos, Pablo se alegró todavía más. Eso dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7. Así que recibió la ayuda de un hermano. Nosotros también podemos acudir a nuestros hermanos. Y es que todos formamos parte de una hermosa hermandad, el pueblo de Jehová. Y descubriremos que nuestros hermanos siempre estarán ahí para lo que necesitemos. Y eso nos hace felices. Puede que sintamos angustia porque estemos desanimados. Y la verdad es que todos nos sentimos desanimados de vez en cuando. Hay muchas cosas que nos pueden desanimar. Por ejemplo, algo que ya mencionamos, la muerte de un ser querido, tal vez del esposo o de la esposa. Ustedes estuvieron juntos muchos años y llegaron a ser lo que Jehová dijo en el jardín de Edén. Fueron una sola carne. Y eso fue lo que les pasó. Usted y su esposa o esposo llegaron a ser uno. Y ahora lo perdió.
Puede que usted se sienta destrozado, esté desanimado, un poco nostálgico, esté abatido, desconsolado y, claro, triste. Pero recordemos que contamos con 3 ayudas útiles para ser felices a pesar de estar pasando por pruebas. ¿Cuáles son? La primera es nuestra amistad con Jehová. David era muy buen amigo de Jehová. Busquemos en la Biblia, el primer libro de Samuel, el capítulo 30. Pero antes de leer, repasemos lo que mencionan los primeros versículos. Empecemos desde el versículo 1. En 1 de Samuel 30. Los hombres de David querían matarlo porque los amalequitas habían quemado la ciudad y se habían llevado cautivos a sus esposas y a sus hijos, y también a 2 esposas de David. David estaba muy angustiado, como dice el relato. Veamos lo que dice el final del versículo 6. Pero David recurrió a Jehová su Dios para fortalecerse. Así nosotros también sacamos fuerzas, recurriendo a Jehová nuestro Dios. Él siempre está ahí, listo para consolarnos. Es el Dios de todo consuelo. Como bien dice su palabra, la Biblia. Así que la primera ayuda es nuestra amistad con Jehová, y la segunda son nuestros hermanos. ¿Y cómo nos fortalecen nuestros hermanos? Recordemos el Salmo 133. El versículo 1 dice lo siguiente: miren, qué bueno es y qué gusto da que los hermanos vivan juntos en unidad. Sabemos que esto es muy cierto. Pero sabemos algo más. Una táctica muy eficaz de Satanás el diablo es meternos en la cárcel para aislarnos. Pero aunque estemos presos, podemos estar con nuestros hermanos. ¿Cómo es eso posible si ellos están fuera y nosotros detrás de los barrotes? Gracias a los recuerdos. ¿Por qué no saca el álbum de recuerdos y de fotos? Ese que está en su cabeza no es un álbum literal, pero está grabado en su mente. Écheles un vistazo a esas fotos espirituales. ¿Qué fotos? Los recuerdos. Los buenos recuerdos nos hacen felices. Bueno, si alguno de ustedes es tan viejo como yo, entonces sabe que los mayores hacemos eso todo el tiempo. No tenemos muchas fuerzas. Así que vivimos de los recuerdos, y eso nos alegra la vida. Además de los hermanos, la tercera ayuda es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es servir a Jehová en condiciones justas por toda la eternidad. La eternidad es para siempre. Nunca acaba. Sigue y sigue y sigue. Por ejemplo, mire arriba, al cielo. No se ve dónde empieza ni dónde acaba. La eternidad siempre existe. Usted podrá vivir para siempre y ser feliz por la eternidad. Cuando vean el siguiente video, fíjense en lo que ayudó a este matrimonio a ser feliz a pesar de la angustia y el dolor. Cuando nos casamos sabíamos que queríamos tener hijos y formar una familia. Así que cuando nos enteramos de que íbamos a tener un bebé, nos pusimos contentísimos. Cuando Becky me dijo que estaba embarazada, de repente algo cambió en mi interior. Y ya me sentía papá. Empiezas a hacer planes desde el principio. Y es que ya quieres muchísimo a esa personita que va a nacer. Un día, Becky se sintió un poquito mal y una amiga nos dijo que fuéramos al médico. Así que fuimos. Cuando llegamos, le hicieron una ecografía y cuando el doctor volvió, nos dijo que el corazón había dejado de latir. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Nunca podré olvidarlo, porque de repente, así sin más, todos esos sueños,
todo lo que estabas preparando se viene abajo. Desaparece. Ese lugar especial en mi corazón que ya le había dado al bebé, ahora es un enorme agujero, tan grande que no se llena con nada. Es un vacío indescriptible. No sabíamos qué hacer. Pero esa noche teníamos reunión. Y queríamos estar allí. Sabíamos que si íbamos a la reunión, Jehová nos ayudaría con su espíritu. Y teníamos claro que no íbamos a poder sobrellevar esto solos. Necesitábamos a Jehová. Cuando otras personas se enteraron de que habíamos perdido al bebé, muchos nos contaron cosas que ellos mismos habían vivido. Y eso nos ayudó a no sentirnos solos. Jehová también nos ha dado muy buenos amigos. De esos que se apegan más que un hermano. Son los que siempre saben cuándo tienes un mal día. Oraban con nosotros, paseaban con nosotros, nos escuchaban. Sé que Jehová los está usando para demostrarnos que nos quiere. Todavía estamos tratando de recuperar la alegría. Al leer la Biblia en mi estudio personal, encontré un salmo que me ha ayudado mucho. Es el Salmo 139, que dice que no hay ningún lugar donde Jehová no pueda encontrarnos, que no hay oscuridad demasiado oscura para Él. Y sentíamos que estábamos en un lugar muy, muy oscuro. Meditar en ese texto me ayudó muchísimo. Y poquito a poco, gracias a la ayuda de Jehová, volví a ver las cosas bonitas de la vida. Cuando sufrimos angustia, Jehová nos ayuda, no nos deja sin esperanza. Por ejemplo, veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, y vamos a incluir la nota. Leamos el versículo 8 de 2 Corintios, capítulo 4. Aquí dice: nos oprimen de toda manera posible, pero no nos aprietan hasta el punto de no poder movernos. Estamos indecisos, pero no sin salida. La nota dice: no estamos desesperados. Jehová no nos dejará sin esperanza. ¿De qué formas lo está ayudando Jehová a usted para ser feliz a pesar de la angustia mental o emocional que tal vez esté sufriendo ahora? ¿Lo está ayudando con su amistad? ¿Con los hermanos? ¿Con la esperanza? ¿O con otra cosa? Además de todo lo que Jehová nos da, tenga en cuenta estos prácticos consejos. Lleve una dieta sana. Además de eso, descanse lo suficiente. Y haga algo de ejercicio. También haga 2 listas. Una con los problemas que usted puede arreglar y otra con los problemas que no puede solucionar de momento. Resuelva los de la primera y que Jehová se encargue de la segunda. Desahóguese con un anciano, o quizás con un hermano maduro, alguien cercano, o con tus padres. Están ahí para ayudarnos, siempre están listos, y quieren compartir el conocimiento y la experiencia que tienen, y siempre lo harán de buena gana. Tenga en cuenta que quienes sufren angustia mental tal vez necesiten ayuda profesional. Recuerde lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 5, versículo 31. Los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos, sí. Por supuesto, se trata de una decisión personal, pero está en la Biblia. Y puede que usted necesite la ayuda de un médico, alguien bien preparado para atender estos asuntos. Por favor, sean felices porque Jehová los quiere. No duden de esto ni por un momento. Claro, no es fácil vivir con angustia, mental o emocional. Pero recuerde,
que Jehová lo entiende, lo comprende y le dará las fuerzas para que pueda aguantar. Si nos mantenemos leales y seguimos aguantando, tendremos la aprobación de Jehová. Pocas cosas nos dan tanta felicidad. Recuerde que Jehová nunca lo dejará. Lo cubrirá con su aprobación, como con un gran escudo a su alrededor, y lo bendecirá. Así que alégrese de saber todo esto y sea feliz, a pesar de la angustia. El hermano Gerrit Lusch, miembro del cuerpo gobernante, presentará el siguiente discurso de esta serie titulado Podemos ser felices a pesar de la persecución. Desde el principio del cristianismo, los cristianos han sido perseguidos. Por favor, busquen conmigo 2 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo también fue perseguido y nos habló de su experiencia en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 a 25. Allí dice, ¿son ministros de Cristo? Respondo como un loco. Yo lo soy mucho más que ellos. He trabajado más. He estado más veces en prisión. He recibido incontables golpes y he estado a punto de morir muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos 1. Fui golpeado con varas 3 veces. Me apedrearon 1 vez. Naufragué 3 veces. Y pasé una noche y un día en alta mar. Poco después de contarnos todos estos problemas, Pablo escribió en el capítulo 12, versículo 10. Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, persecuciones y dificultades por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Claro, al apóstol Pablo no le gustaba que lo persiguieran, pero se alegraba por las cosas positivas que eso produce, porque contribuye a la vindicación de Jehová. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 14, y luego el versículo 18. La persecución nos da la oportunidad de ver cómo Jehová defiende a su pueblo y glorifica su santo nombre, y también puede hacer que otros lo conozcan. En Filipenses capítulo 1, versículos 14 y 18, Pablo escribió, Y ahora la mayoría de los hermanos en el Señor han ganado más confianza gracias a mis cadenas y están demostrando más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Ahora el 18. ¿Con qué resultado? Que de todos modos, ya sea por hipocresía o con sinceridad, se está hablando de Cristo y eso me alegra. De hecho, también seguiré alegrándome. Así que, en vez de debilitar nuestra amistad con Jehová y nuestra esperanza, la persecución las fortalece. En las palabras que se registran en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo dice, Alborocémonos cuando pasemos por dificultades. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. Y la aprobación de Dios, ¿qué produce? Esperanza. Y la esperanza nunca nos decepciona. Está claro que la esperanza nos ayuda muchísimo a aguantar la persecución. La Biblia usa la palabra esperanza en diferentes contextos. Habla de la esperanza de la salvación, que puede referirse a la relación perfecta que tendremos con Dios. También está la esperanza de sobrevivir al Armagedón, la esperanza de vivir para siempre en un paraíso aquí en la tierra, o la esperanza de la inmortalidad en el cielo. ¿De qué esperanza estaba hablando Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4? De la esperanza de ir al cielo. Veamos el contexto. Romanos 5, 2. La segunda parte del versículo dice, Alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Todos los cristianos del siglo I esperaban ir al cielo.
Su esperanza iba más allá de que se resolvieran los problemas del mundo o de que Dios los curara de alguna enfermedad. Su esperanza era ir al cielo. Colosenses 1:3 dice: Siempre le damos gracias a Dios cuando oramos por ustedes, debido a la esperanza que está reservada para ustedes en los cielos. Ahora busquemos Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21. Hoy, la gran muchedumbre de testigos de Jehová espera que Él los recompense con un paraíso aquí en la tierra. Pablo se refirió a esa esperanza cuando escribió Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21. Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, cuando Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 12, «Alégrense por la esperanza», esa era la esperanza celestial. Pero las otras ovejas también pueden alegrarse por la esperanza que tienen. Así que, en realidad, todos podemos alegrarnos juntos. Comparen la esperanza del mundo con la que tienen ustedes. La del mundo es oscura y se derrumba. La de ustedes es brillante y segura. La del mundo se basa en cuentos y mentiras. La de ustedes en la fe. La del mundo lleva al fracaso. La de ustedes triunfará. Teniendo el nuevo mundo tan cerca, nuestra preciosa esperanza, sea en el cielo o en la tierra, pronto se cumplirá y seremos eternamente felices. Vamos a leer juntos Tito capítulo 2, versículo 13. Mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. Es más, de acuerdo con Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, la esperanza nos ayuda a aguantar. La esperanza que se ve no es esperanza, pero si esperamos lo que no vemos, seguimos esperándolo con aguante, dice la Biblia. Uno puede tener más o menos esperanza. ¿Cómo podemos fortalecer o afianzar nuestra esperanza? En cuanto al término que se traduce aquí, esperanza, en griego, elpis, su sentido básico es expectativa de algo bueno. El apóstol Pablo menciona la esperanza al final de la lista, después de las dificultades, el aguante y la aprobación de Dios. Obviamente no se refería a la esperanza del principio, la que uno siente al aceptar las buenas noticias. Más bien, se refería a la esperanza fortalecida que uno tiene después de haber aguantado una prueba. Cuando un cristiano es fiel y aguanta las pruebas, siente que tiene la aprobación de Dios. Y al sentir eso, se fortalece la esperanza que tenía al principio. Igual que Pablo, nosotros podemos ser felices a pesar de la persecución. Es posible que alguien nos insulte o que nos traten mal en la escuela, en el trabajo o en la familia, o tal vez hasta el gobierno restrinja nuestra obra. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, Jesús dijo en el Sermón del Monte las siguientes palabras: Felices ustedes cuando, por causa de mí, la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. A continuación, vamos a ver un video. Por favor, fijémonos en lo que ayudó a un hermano y a una hermana a ser felices a pesar de la persecución.
Una mañana temprano, las fuerzas especiales rusas irrumpieron en mi casa. Iban armados. Me esposaron y lo registraron todo. Después me llevaron a la comisaría para interrogarme. 2 días después, me pusieron en prisión preventiva. Tenía mucho miedo porque no sabía cómo me iban a tratar en la cárcel. Un agente me amenazó y me dijo que me declarara culpable y que le diera los nombres de los hermanos. Me dijo que si no lo hacía, mi situación empeoraría. Echaba muchísimo de menos a mi esposa. Era muy duro estar sin ella. Durante 2 meses no tuve ni publicaciones bíblicas ni una Biblia. Así que decidí hacerme una. Mi esposa me envió una libreta y todos los días escribía los textos bíblicos que recordaba. Cuando ya tenía unos 500 textos escritos, me dieron una Biblia. Como tenía mucha hambre espiritual, la leí entera en tan solo 4 meses. Durante ese tiempo les escribía cartas a mi esposa y a mis amigos y les contaba cosas interesantes que había aprendido en mi lectura. Ellos también me mandaban cartas y eso me hacía sentir que estaba muy cerca de mis hermanos. Era como si estuvieran en las celdas de al lado. Nunca me sentí solo. Mis amigos estuvieron ahí conmigo. Cuando estás en prisión preventiva, te aíslan completamente de los demás, pero es imposible que te aíslen de Jehová. Aunque oraba muchas veces durante el día, estaba deseando que llegara la noche porque todo estaba oscuro, todo el mundo estaba en la cama y podía hablar con Jehová tanto como quisiera. Aprovechaba los momentos en los que estaba solo en la celda para ponerme de rodillas y orarle a Jehová. Y lo hacía con lágrimas en los ojos. Hice una lista de las cosas que le pedía a Dios e iba marcando las que Él me daba. Estaba convencido de que Jehová estaba muy cerca de mí. También cantaba nuestras canciones en voz baja. Pero cuando estaba solo, aprovechaba y las cantaba con todas mis fuerzas. Siempre que podía, predicaba y llegué a hablar de temas tan diferentes como los tatuajes o el Rey del Norte. Al final me di cuenta de que no tenía razones para preocuparme tanto. Estuve 343 días detenido y no perdí ni un solo cabello de la cabeza. Fue el año más interesante de mi vida. Me ayudó a refinar mis cualidades espirituales. Nunca me he sentido tan cerca de Jehová. Qué gran honor apoyar la soberanía de Dios. ¿Qué le está ayudando a usted hoy a ser feliz a pesar de los problemas a los que se está enfrentando? Es la amistad que tiene con Jehová, la hermandad, su esperanza de vivir en el cielo o la tierra, todas esas cosas. El amor de Jehová y de nuestros queridos hermanos nos hace felices. Si usted está sufriendo persecución, puede estar seguro de que sus hermanos, no solo sus amigos, no solo los hermanos de su congregación, sino los hermanos de todo el mundo están orando por usted. Los ángeles lo observan a usted y se sienten orgullosos si se mantiene fiel. Piénselo, usted puede animar mucho hasta a los ángeles en el cielo. Igual que Jehová, Jesús y los ángeles, sus hermanos se sienten muy orgullosos de usted y se alegran por el aguante y la fe que demuestra a pesar de la persecución. El hermano William Turner, ayudante del comité de servicio, ahora presentará el siguiente discurso de esta serie titulado «Podemos ser felices a pesar del hambre». ¿Cómo se siente cuando se salta una comida o lleva horas sin comer? Pues muchos se ponen de mal humor. No se pueden concentrar o incluso no pueden pensar con claridad. Pero ¿qué pasaría si no pudiera conseguir comida y no le quedara más remedio que quedarse sin comer y pasar hambre? Eso fue justo lo que le ocurrió al apóstol Pablo,
mientras cumplía con su ministerio. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:27 Pablo dijo, «He pasado hambre y sed, y me he quedado muchas veces sin comer». Puede que esto le pasara a Pablo cuando tuvo que viajar por regiones áridas o zonas desérticas. A veces pasó hambre y sed porque estaba en un lugar donde nadie lo conocía y dependía de que le ofrecieran comida o de ganar lo suficiente para mantenerse. Además, Pablo vivió una época de hambre terrible, un hambre que duró más de 3 años y que causó extrema pobreza en Judea y en Jerusalén. Es verdad que pasó todo este tiempo con poca comida. Pero fijémonos en la actitud que tenía el apóstol. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice que él y otros cristianos estaban tristes, aunque siempre felices. Así que Pablo sabía que los problemas pueden provocarnos tristeza y angustia. Pero, ¿cómo podía estar contento y sentirse feliz a pesar de tener hambre? Él mismo lo explica. Busquemos en la Biblia la carta a los Filipenses y leamos juntos Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Pablo dice, «No digo esto porque esté pasando necesidad, pues he aprendido a estar contento sean cuales sean mis circunstancias. Sé vivir con poco y sé vivir con mucho. En todo y en cualquier circunstancia, he aprendido el secreto de estar satisfecho y de pasar hambre, de tener mucho y de no tener nada. Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder». ¿Notaron que en el versículo 12 Pablo habla del secreto de estar satisfecho y de pasar hambre? Este secreto implica confiar en que Jehová cubrirá nuestras necesidades y estar contentos con lo que Él nos dé. Y Pablo hizo eso. Aprendió un oficio para ganarse la vida y no ser una carga económica para los demás. Estaba totalmente concentrado en su ministerio, así que no tenía muchas cosas, pero estaba muy agradecido a sus hermanos y valoraba muchísimo cualquier ayuda que ellos le dieran. Y Pablo aprendió de todas estas situaciones. Y como vio que Jehová lo ayudó en su vida, se convenció de que Jehová siempre cuidaría de él y le daría lo necesario en cualquier circunstancia. Mire el versículo 13. Jehová le dio fuerzas, le dio poder. Así que cuando Pablo pasó por estos momentos difíciles, estuvo contento con lo que tenía, se sintió feliz y continuó con su ministerio. Bueno, ¿qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pablo? Puede que nosotros también tengamos que pasar hambre por diferentes razones. Por ejemplo, por la falta de alimentos. Esto podría ocurrir debido a disturbios donde vivamos o a una crisis económica. Lo que está pasando en el mundo ha hecho que muchos pierdan su empleo, incluidos los hermanos. Así que, si tenemos un problema económico, quizás tengamos que vivir con menos. Puede que pasemos hambre por la persecución. En los campos de concentración, los nazis les dieron poco alimento a los hermanos y esa fue una de las tácticas de Satanás para que dejaran de ser leales a Jehová. Otras veces es por ayudar a los demás. Los que se mudan a donde hay más necesidad de publicadores, a veces deben aprender a estar contentos con menos. Así que hay muchas razones por las que a cualquiera de nosotros podría faltarle el alimento o podríamos pasar hambre. Y podríamos sentir ansiedad y angustia. Pero nos sentiremos mejor si tenemos fe y confiamos en Jehová. Confiar en Jehová nos ayuda a estar tranquilos y a tratar de ir un día a la vez. En un país con problemas económicos, un padre dijo, «Solamente le pedí a Dios, danos hoy
nuestro pan para este día, para que pudiéramos sobrevivir. Debemos agradecerle a Jehová lo que nos dé, sea lo que sea. Cuando ese mismo padre fue un día a comprar comida, dijo que lo único que quedaba era algo que no le gustaba. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, no me gustaba, pero era comida. Y eso fue lo que comimos esa noche. Y le dio gracias a Jehová por habérselo dado. ¿Saben? Quizás ahora nos podemos dar el lujo de solo comer lo que nos gusta. Pero imaginemos que las cosas cambian. ¿Podríamos adaptarnos y ser agradecidos? ¿Verdad que nos consuela saber que Dios nos cuida y nos da lo que necesitamos? Y por supuesto, es importante que nunca rechacemos la ayuda que Jehová nos da. A continuación veamos el siguiente video. Mientras lo ve, piense en qué ayudó a nuestra hermana a ser feliz, a pesar de sufrir por el hambre. Bueno, aquí en Venezuela, mucho antes de la crisis, no había tantos problemas económicos como ahora lo hay. Podíamos ir a los mercados, podíamos escoger la cantidad de comida que queríamos llevar. Y bueno, teníamos una vida tranquila. Para nosotros empezó la situación fuerte hace 5 años. Era difícil para conseguir los alimentos, lo básico. Cuando llegaba el momento de quizás comprar algo, pues ya no había. Hubieron 2 ancianos que estuvieron, por decirle casi que a diario, al pendiente. Preguntaban la cantidad de comida que yo podía necesitar. A la hora de prepararla y servirla, siempre me enfocaba más en que pues, mis hijos estuvieran bien. Las cantidades de ellos siempre fueron las mejores. Aunque mi hijo, el pequeño, él me decía, mami, ¿y eso es lo que tú te vas a comer? Y yo le digo, sí, papi, yo me siento bien con esto. Y entonces él decía, no creo. Pensaba yo dije, no, yo puedo aguantar, pero la cantidad que estaba consumiendo no era la que mi cuerpo requería. Y en una reunión, un domingo en la mañana, pues me sentí mal. Y gracias a Jehová mi hija estuvo cerca. Volví en sí y me dijo, mami, te desmayaste 3 veces. Y yo, no puede ser. Y bueno, los hermanos inmediatamente me llevaron al médico. Ahí fue donde me diagnosticaron pues que tenía desnutrición severa. Ellos tomaron un plan de acción, ¿verdad? De traerme la comida ya lista, preparada. De hecho, hasta se sentaban al lado a esperar a que yo terminara de comer. No he recuperado todavía mi contextura porque era un poco más gruesa. Pero de salud, pues yo me he sentido muy bien. Y bueno, esos ancianos ahí al pendiente, entonces eso me inyectaba las energías. Y el gozo definitivamente no lo perdí. Y eso es todo gracias a Jehová. Gracias a Él porque Él es el que me mantiene, pues me viste, me da comida y me da grandes amigos también. Eso es lo que me da Jehová. ¿Vieron lo que ayudó a nuestra hermana? Primero, su amistad con Jehová. Sabía que era importante estar cerca de Él y asistir a todas las reuniones. Y por supuesto, los hermanos. Qué bonito ver a los ancianos preocuparse tanto por ella. Todos los días iban a verla, le llevaban comida para ella y su familia y se aseguraban de que comiera bien. Las 3 ayudas que hemos visto, nuestra amistad con Jehová, el apoyo de los hermanos y aferrarnos a nuestra esperanza nos ayudarán a ser felices.
aunque pasemos por periodos de hambre. Estamos totalmente convencidos de lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. En cualquier circunstancia, Jehová cubre nuestras necesidades. Él puede hacerlo y lo hace. Cuando pasamos hambre, es normal que nos preocupemos por nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Aún así, como hemos visto, es posible ser felices, a pesar de no tener mucho para comer. La clave es aprender el secreto. A todos nos gustan los secretos, y Jehová está deseando revelarnos este secreto. Pero debemos confiar en Él y ver cómo cuida de nosotros. Qué contento debe estar Jehová cuando sus siervos son leales y felices y confían en que Él nunca los abandonará. El hermano Robert Lucioni, ayudante del comité de publicación, presentará ahora el siguiente discurso de esta serie. Podemos ser felices a pesar de la desnudez. ¿Es posible sentirse feliz cuando pasamos por situaciones difíciles? Hasta ahora hemos visto cómo el apóstol Pablo siguió siendo feliz a pesar de las dificultades, la angustia, la persecución y hasta del hambre. Y seguro que esto ha sido muy animador porque muchos de ustedes han pasado o están pasando por estas mismas cosas. Pero ¿qué pasa si un día lo perdemos absolutamente todo por una revuelta social o en un desastre natural? ¿Puede la vida de Pablo enseñarnos algo? En el texto temático de Romanos 8:35, el apóstol Pablo dice que ni siquiera la desnudez puede separarnos del amor del Cristo. Pablo vivió esa experiencia en carne propia. Busquen conmigo 2 Corintios capítulo 11, versículo 27, y fíjense cómo describe sus pruebas. 2 Corintios capítulo 11, versículo 27. He trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo. A menudo he pasado noches sin dormir. He pasado hambre y sed. Me he quedado muchas veces sin comer. He pasado frío y me he quedado sin ropa, o como dice la nota, en desnudez. A Pablo no le faltaba ropa porque fuera un flojo. Por lo que dice la Biblia, sabemos que Pablo trabajaba muy duro para mantenerse. Más bien eso de pasar frío y quedarse sin ropa fue por cosas que le pasaron mientras servía a Jehová. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la vez que Pablo iba en un barco? Y el barco naufragó por el viento tan fuerte que se levantó en el mar Mediterráneo. La nave se hizo pedazos. Pablo y los demás se agarraron como pudieron de las maderas que flotaban y lograron llegar a tierra, pero puede que con muy poca ropa o desnudos. ¿Se acuerdan? La gente de Malta tuvo que hacer un fuego para que los náufragos entraran en calor. Otras veces, Pablo tuvo que huir por su vida solo con lo puesto. Y otras veces lo golpearon, lo apedrearon, y seguro que acabó con la ropa toda rasgada. En el relato de Hechos 16:22, leemos que los magistrados civiles agarraron a Pablo, le desgarraron la ropa, ordenaron que lo golpearan con varas y después lo metieron en la prisión. Estos relatos nos ayudan a entender mejor lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. 1 Corintios 4:11. Dice, hasta este momento, seguimos pasando hambre y sed. No tenemos suficiente ropa. Somos golpeados. Estamos sin hogar. Pero a pesar de todas las cosas por las que pasó, ¿qué les dijo Pablo a sus compañeros cristianos? Miren el versículo 16. Ahí les dice, por lo tanto, les suplico que me imiten. Sí, los animó a copiar su ejemplo, a alegrarse a pesar de las pruebas. En Romanos 12:12 dijo, alégrense por la esperanza, compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos. ¿Se dan cuenta? Pablo podía alegrarse y ayudar a los demás a pesar de los problemas que tenía él mismo. Hoy, muchos de nuestros hermanos han pasado por desastres naturales terribles. Piensen en estos ejemplos del último año. Terremotos en Albania, Filipinas, Puerto Rico y otros lugares. Graves inundaciones en el Congo, España y Estados Unidos. También huracanes y tifones en las Bahamas y en Filipinas.
Incendios terribles en Australia y en Estados Unidos, y la lista sigue y sigue. Y claro, por culpa de todos estos desastres, muchos hermanos y hermanas, algunos de ustedes, han tenido que huir de sus casas en medio de la noche solo con lo que llevaban puesto. En otros casos, los desastres acabaron con todo lo que tenían. Nos duele en el alma escuchar todo eso. Queridos hermanos, ustedes los que están pasando por todo eso, queremos que sepan que oramos por ustedes. Pero hasta en esas circunstancias, nuestros hermanos no pierden la alegría. ¿Cómo es eso posible? En el video que vamos a ver ahora, fíjense en lo que ayudó a los hermanos a ser felices, a pesar de no tener ropa adecuada durante algún tiempo. Vivimos en la ciudad de Nueva York, y aquí la vida es muy agitada y la gente va corriendo a todas partes. Y si vives aquí, tienes que ir a ese ritmo. A nosotros nos iba bastante bien. Éramos felices con nuestro precursorado, nuestro trabajo, intentando sobrevivir en Nueva York. Una de las cosas que nos preocupan en Nueva York es la seguridad. Por eso tienes que estar pendiente de lo que pasa a tu alrededor. Pero lo que nunca habíamos pensado es en que habría un huracán. No era algo que nos preocupara. La primera vez que escuchamos el aviso de huracán, estaba lloviendo y hacía mucho viento. Cuando vimos el agua entrando en el estacionamiento de nuestro apartamento, nos dimos cuenta de que estaba a punto de pasar algo. Nos fuimos solo con lo que llevábamos puesto. Fue una devastación total. Lo perdimos todo en una sola noche. Jamás imaginé que el agua entraría en nuestra casa y destruiría todas nuestras cosas, incluso nuestra ropa. Por primera vez en la vida me sentí en la miseria. Tenía el corazón roto. Lo único que pensaba era, ¿qué va a ser de nosotros? Teníamos asamblea ese fin de semana y yo no tenía ni traje ni corbata. La verdad es que hasta ese momento no me había dado cuenta de lo importante que es la ropa, porque siempre había tenido. Los hermanos nos ayudaron de muchísimas maneras diferentes. Por ejemplo, el día antes de la asamblea, alguien llamó a la puerta y nos dieron 3 trajes y zapatos. Nos compraron ropa, nos dieron sobres con dinero y nos dieron muchísimo cariño. Fue una experiencia increíble. Estoy convencido de que Jehová nos quiere y de que motivó a los hermanos a darnos la ropa. Al final pudimos ir a la asamblea y disfrutar del alimento espiritual a pesar de la situación. Aunque lo perdimos todo en sentido material, hemos podido seguir siendo precursores hasta el día de hoy. Jehová lo prometió. Si ponemos en primer lugar el reino, Él se encargará de todo lo demás. Y eso me hace muy feliz. Independientemente de los problemas que tengamos en la vida, hasta si en algún momento nos quedamos sin ropa, no hay nada que pueda quitarnos la amistad que tenemos con nuestro Dios, Jehová. ¿Vieron lo que le ayudó a este matrimonio? Lo perdieron todo en una sola noche. No sabían qué hacer, qué iba a pasar con ellos. Pero había algo que tenían claro. ¿Recuerdan lo que dijo Brian? Que sin importar los problemas que tengamos, hasta si nos quedamos sin ropa, no hay nada que pueda quitarnos nuestra amistad con Jehová. La ayuda de los hermanos les llegó al corazón. Nunca dejaron de confiar en Jehová. Su esperanza estaba viva. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que cuando pasamos por pruebas, incluso situaciones en las que perdemos nuestras posesiones o perdemos nuestra ropa, podemos seguir siendo felices gracias a las 3 razones que hemos visto. La amistad que tenemos con Jehová, el apoyo que nos dan los hermanos y la esperanza segura que tenemos. Muchos de ustedes reaccionan de inmediato cuando ven que sus hermanos necesitan ayuda. Hermanos, muchas gracias.
Cada vez hay más desastres, son más frecuentes, más violentos, y por eso nuestros queridos hermanos necesitan que enviemos cada vez más ayuda. Felicidades, hermanos. Gracias por lo que hacen. Algunos de ustedes hasta se ofrecen para ir a las áreas afectadas. Por ejemplo, después del huracán Dorian, en las Bahamas, varios testigos que son pilotos llevaron a más de 700 voluntarios al lugar del desastre. Y muchos de ustedes ayudan a sus hermanos ahí mismo en el lugar donde viven. Por ejemplo, en el Congo, muchos hermanos tuvieron que dejar sus casas y huir de sus aldeas solo con lo puesto, por los conflictos sociales. Lo habían perdido todo. ¿Qué iban a hacer? ¿De qué iban a vivir? Los hermanos de las congregaciones vecinas, aunque ellos mismos tenían muy poco, les dieron dinero, comida, ropa y hasta les dieron un lugar donde vivir. En Bolivia y en Venezuela, las congregaciones han estado preparando comidas y repartiendo alimentos. ¿Y qué les parece todo lo que han hecho nuestros hermanos para ayudar durante esta pandemia del COVID-19? Han ofrecido alimentos, artículos de primera necesidad, ayuda emocional, espiritual, las congregaciones, las familias, todos ayudándose unos a otros. ¿Y saben qué? Sus sacrificios, sus generosas donaciones valen la pena. Ustedes son una bendición para los hermanos de todo el mundo. Y piensen en qué bofetada le estamos dando a Satanás. ¿Por qué decimos eso? Seguro que recuerdan que en Job capítulo 1 versículo 11, Satanás insultó a Jehová y por extensión a todos nosotros que amamos a Jehová. Insinuó que si teníamos problemas, le daríamos la espalda a Jehová. Vamos a verlo en Job capítulo 1 versículo 11. Allí dijo, pero ahora extiende tu mano y golpea todo lo que tiene, y seguro que te maldice en tu misma cara. Satanás estaba convencido de que entre perder nuestras posesiones y ser leales a Jehová, elegiremos las posesiones. Estaba convencido de que entre ayudarnos a nosotros mismos o ayudar a otros, pensaremos en nosotros. ¡Qué equivocado estaba! ¡Qué rabia! Le debe dar ver lo que está pasando hoy en la organización de Jehová. Entonces, ¿qué hacemos? Seguir poniéndolo rabioso, seguir ayudando a los hermanos que tanto lo necesitan. Y al hacerlo, nosotros somos más felices y hacemos felices a nuestros hermanos también. Así que, queridos hermanos, la idea es que nunca perdamos la alegría. Hagamos estas tres cosas. Estemos siempre muy cerca de Jehová. Agradezcamos el amor y el apoyo de nuestros hermanos y meditemos en nuestra preciosa esperanza. No lo olvidemos. Si somos leales a Jehová, a pesar de haberlo perdido todo, a pesar de haber perdido hasta nuestra ropa, Él se sentirá muy feliz. Y esa es una de las cosas que más alegría nos dan. Ahora el hermano Ralph Walls, ayudante del comité de personal, presentará la siguiente parte de esta serie titulada ¿Podemos ser felices a pesar del peligro? El título de este discurso no es una pregunta, más bien es una afirmación, un hecho. Podemos ser felices a pesar del peligro. El apóstol Pablo fue un buen ejemplo de esto. Vamos a verlo. Él fue feliz a pesar del peligro. Y eso que se enfrentó a muchos durante su ministerio. Tan solo en un versículo mencionó 8 peligros diferentes a los que se enfrentó, y uno de ellos fueron los ladrones. Cuando estuvo en Éfeso, puede que hasta tuviera que pelear con animales salvajes en el circo. Por favor, busquen conmigo 2 Corintios capítulo 1 y leeremos los versículos 8 a 11. Fíjense en lo que dice. Hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas que tuvimos en la provincia de Asia. Pablo escribió esto cuando estaba en Europa, en Macedonia. Y continúa diciendo, estuvimos bajo una presión tan grande que superaba nuestras fuerzas, hasta el punto de temer por nuestras vidas. De hecho,
nos sentimos como si ya estuviéramos condenados a muerte. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. Él nos libró de tan terrible peligro de muerte y nos librará de nuevo. Y ponemos nuestra esperanza en Él, en que seguirá librándonos. Ustedes también pueden ayudarnos rogando por nosotros. Así muchos podrán dar gracias por nosotros a causa de la ayuda que recibimos en respuesta a las oraciones de muchos. No había pasado ni un año desde que Pablo había escrito su primera carta a los Corintios. Para entonces él estaba en Asia, en la ciudad de Éfeso. En el capítulo 15 de esa carta, el versículo 32 dice: Si yo, como otros hombres, he peleado con animales salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Según esto, es posible que Pablo tuviera que pelear literalmente con animales salvajes. Pero su esperanza en la resurrección lo fortaleció. Como él dijo, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. También lo ayudaron y fortalecieron los hermanos. Él dijo, ustedes también pueden ayudarnos rogando por nosotros. Así muchos podrán dar gracias por nosotros, a causa de la ayuda que recibimos en respuesta a las oraciones de muchos. En nuestro caso, nosotros también contamos con hermanos cariñosos, que nos ayudan y nos apoyan de muchas maneras. En cierta ocasión, Pablo y sus compañeros de viaje estaban bajo una presión tan grande que llegaron hasta el punto de temer por sus vidas. ¿Dónde encontró Pablo ánimo y consuelo? Pues lo animaron y lo consolaron los hermanos que fueron a ayudarlo. Cuando ocurren desastres naturales y otras catástrofes, una y otra vez, son los hermanos los primeros en presentarse para ayudar tanto material como espiritualmente, no solo a los testigos, sino a otras personas también. Hoy en día, los cristianos no tenemos que enfrentarnos a animales salvajes en los circos. Sin embargo, igual que Pablo, nosotros podemos ser felices a pesar de los peligros que enfrentemos. Cualquiera puede ser víctima de los ladrones o sufrir una agresión física, especialmente en tiempos de disturbios sociales. La Biblia predijo que en estos últimos días las personas serían feroces y no amarían lo que es bueno. En el siguiente video, fijémonos en lo que ayudó a una familia a ser feliz a pesar de estos peligros. Nací y vivo en Caracas, exactamente en Petare. Y en Petare pues me enfrento a la violencia, delincuencia. Hace algunos años perdimos a una hermana precursora. Lamentablemente la alcanzó una bala. Bueno, algo similar le pasó a mi hijo. Un enfrentamiento aquí en el barrio y una de las balas alcanzó a mi hijo y perdió la vida instantáneamente. Era incómodo entrar al cuarto y ver la cama vacía. De repente ver sus cosas, sus zapatos, ver la ropa que a él más le gustaba y verla ahí en el escaparate. Y era inevitable llorar, pues, porque eran situaciones muy difíciles de soportar en ese momento. La congregación, de hecho, el mismo día que se enteraron de la situación, ahí mismo me apoyaron, estuvieron conmigo haciendo toda la diligencia que se hacen cuando uno pierde un ser querido. Después que sucedió todo esto, tuve mucho miedo de seguir saliendo a la predicación. De hecho, temía por mi vida, incluso hasta de mi familia. Le oraba a Jehová y Jehová me dio la sabiduría práctica para salir adelante
Y así fue. A veces cuando estoy solo y medito y pienso en Él, llegan esos recuerdos y, por supuesto, recaigo de una manera, pues, y empiezo a llorar nuevamente. Pero el tener en mente esta promesa de la resurrección es lo que me motiva a seguir adelante. Un relato que me llama mucho la atención y que siempre tengo pendiente es el de Lázaro. Allí Marta usa una expresión y ella dice que yo sé que se levantará en el último día. Y esa misma confianza la he descifrado yo en Jehová. Yo sé que Él se va a levantar. Jehová me lo va a dar. En el momento que sucedió esta cosa tan horrible, sí, perdí la alegría un poco. Pero después que pasa como ese luto, la resurrección nos da alegría y es como Jehová me habla, mira, quédate tranquilo. Es como dame una palmadita. Sigue adelante que así te va a pasar a ti. Mantente fiel y sigue leal, que yo te lo daré. ¿Qué fue lo que ayudó a esta familia a ser feliz a pesar del peligro? La oración, su esperanza en la resurrección, el apoyo de los hermanos y, por supuesto, el Espíritu de Jehová. ¿Qué ayudas le está dando Jehová a usted para ser feliz a pesar de los peligros que tenga que afrontar? ¿Es su amistad con Jehová? ¿La hermandad? ¿Nuestra esperanza? ¿O alguna otra cosa? En estos últimos días, tiempos críticos difíciles de soportar, Jehová quiere que seamos felices al saber que pronto los peligros desaparecerán. Queremos que llegue el fin de este sistema tanto como Habacuc quería que acabara la maldad que había en su tiempo. Vamos a buscar Habacuc capítulo 1. Imagine la angustia que sintió Habacuc al ver la violencia, las peleas y la opresión que había a su alrededor. Él pregunta, «Oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que pedir que me libres de la violencia? ¿Por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?» Pero veamos lo que él escribió en el capítulo 2, el versículo 3. Porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión, y ésta avanza rápidamente hacia su final y no fallará. Aunque se retrasara, mantente a la expectativa. Se cumplirá sin ninguna duda, no llegará tarde. Igual que Habacuc, confiamos en Jehová y estamos seguros de que muy pronto acabará con la violencia. Habacuc confiaba en su padre y amigo Jehová. Por eso le pidió ayuda de inmediato. No se limitó a preocuparse por la situación, ni se centró en su forma de ver las cosas, sino que le expresó a Jehová sus sentimientos. Nos puso un buen ejemplo. Veamos cuál fue su actitud en el capítulo 3, versículo 18. Aquí él dice, «Aún así, estaré muy alegre gracias a Jehová. Estaré feliz gracias al Dios de mi salvación». Jehová, que escucha las oraciones, nos anima a confiar en Él y a contarle nuestras preocupaciones. Jehová no regañó a Habacuc por contarle sus inquietudes. Las dejó en la Biblia, probablemente para mostrarnos que es normal sentirnos así a veces. Jehová quiere que hablemos con Él. Si lo hacemos, Él contestará nuestras oraciones y sentiremos cómo nos arropa con cariño y cómo nos guía. Nos ayudará a saber qué hacer en cualquier situación. Cuando oramos con el corazón,
le demostramos a Jehová que confiamos en Él. Nos alegra saber que Jehová está deseando liberarnos de todos los peligros. El hermano David Schaeffer, ayudante del comité de enseñanza, nos presentará el último discurso de esta serie. Podemos ser felices a pesar de la espada. Durante su primer arresto en Roma, aproximadamente desde el año 59 al 61, al apóstol Pablo se le permitió quedarse en una casa alquilada, aunque custodiado por un soldado. En esos 2 años, le predicó a todo el que lo visitaba, y escribió cartas inspiradas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a Filemón, y probablemente a los hebreos. Después, al parecer Pablo fue liberado. Pudo continuar con su labor como misionero y pudo escribirle a Timoteo, que estaba sirviendo en Éfeso, y a Tito, que estaba sirviendo en Creta. Poco después, un incendio destruyó gran parte de Roma, y al parecer el emperador Nerón le echó la culpa a los cristianos. Y una vez más, el apóstol Pablo se vio encadenado. Después de décadas de fiel servicio a Dios, para entonces era el año 65, ¿cómo se sentía Pablo? Lo sabremos si leemos la segunda carta que le escribió a Timoteo, ya estando en la cárcel. Busquemos, por favor, la segunda a Timoteo, capítulo 4. ¿Llevaban espadas los hombres que arrestaron a Pablo? Sin duda. ¿Recordó Pablo al ver las espadas que el rey Herodes Agripa I había ejecutado a Santiago, el hermano de Juan, con la espada? Es muy probable. En este pasaje de 2 Timoteo, podemos ver que Pablo estaba seguro de que su ejecución era inminente. Y también podemos ver algo más. Podemos ver las 3 cosas que ayudaron a Pablo a enfrentarse a la muerte. Por favor, lean conmigo 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Porque ya estoy siendo derramado como ofrenda líquida, y el momento de mi liberación está muy cerca. Es decir, su muerte y luego su resurrección para ir al reino celestial de Cristo. Y el versículo 7 dice, he peleado el noble combate, he terminado la carrera. He terminado. Pablo estaba seguro de que el final de su carrera estaba muy cerca y de que la ganaría. Y añade, me he mantenido en la fe. A partir de ahora está reservada para mí la corona de la justicia. Y aquí vemos lo firme que era la esperanza de Pablo. Y sigue, que el Señor, el justo juez, me dará como recompensa en ese día. ¿Notan lo fuerte que era la amistad de Pablo con Jehová, según estas palabras? ¿La confianza total que tenía en que el Hijo de Dios le daría la recompensa prometida? Y luego dice, pero no solo a mí, sino también a todos los que han esperado con ganas su manifestación. Pablo amaba a sus hermanos y no se olvidó de ellos. Así es como Pablo pudo ser feliz aunque se enfrentó a la muerte. Tenía a sus hermanos, su amistad con Jehová y su esperanza. No es que Pablo quisiera morirse. Claro que habría preferido seguir viviendo y sirviendo a Jehová con sus hermanos cristianos. Aún así, se enfrentó a la muerte con valor y le alegraba pensar en la recompensa que él sabía que le esperaba. Igual que Pablo, podemos ser felices aunque nos enfrentemos a la muerte. ¿Cómo? Vayamos al texto en el que se basa esta serie de discursos, Romanos 8:35. ¿Cuál es la respuesta a las preguntas que Pablo plantea aquí? O sea, ¿quién va a separarnos del amor del Cristo? ¿Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? La respuesta la encontramos en los versículos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos. Sí, ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Una pausa temporal en la tumba no puede acabar con el amor que Jehová siente por sus siervos. ¿Sigue amando Jehová a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Y qué hay de Sara, Rebeca, Job, Moisés, Daniel? ¿Y qué hay de todos los que han muerto en la cárcel y en campos de concentración por su fe? ¿Los ama todavía Jehová? Claro que sí. Y Él sigue amando a los cientos de hermanos y hermanas que han muerto recientemente por culpa del coronavirus. Si usted ha perdido a su abuelita, a su papá, a su hermana, Jehová todavía los ama, los tiene en su memoria, los resucitará. Y saber eso nos ayuda, queridos hermanos, cuando nos enfrentamos a la muerte, como le pasó a Pablo. En el siguiente video, veamos de qué maneras específicas ayudó Jehová a nuestro hermano Bati Michael Dugbe a ser feliz a pesar de tener que enfrentarse a la muerte. Cuando tu mundo se derrumba y todo a tu alrededor es caótico, lo único que te queda es tu amistad con Jehová. Me llamo Bati Michael Dugbe. Nací en Monrovia, Liberia, en 1980. Antes de que empezara la guerra, en Monrovia se vivía muy bien. Tenía unos padres maravillosos, vivíamos en una casa muy bonita e iba a una buena escuela. Cuando tenía 9 años, todo cambió de la noche a la mañana. En las noticias decían que un grupo de rebeldes quería dar un golpe de estado. Al escuchar esto, la gente entró en pánico. Los negocios empezaron a cerrar, cortaron los servicios básicos, no había luz, ni agua, todo se paró. Los siguientes años fueron muy inestables. Y en 1996 todo se vino abajo otra vez. Estalló la guerra y los rebeldes estaban en la ciudad. Había muchos saqueos, tiroteos por todas partes. Y los rebeldes torturaban a todo el que no estuviera dispuesto a unirse a ellos. En situaciones como esas, se pasa mucho miedo. La gente está aterrada. Y cuando estás muy asustado, lo mejor que puedes hacer es orar. Orar a Jehová. Pedirle que te dé guía para saber qué es lo que tienes que hacer. El conflicto empeoró y la zona en la que vivíamos nosotros ya no era segura. Tuvimos que huir y al final nos refugiamos en la sucursal. Los hermanos fueron muy cariñosos con nosotros y nos cuidaron muy bien. Se aseguraron de que pudiéramos seguir con nuestras actividades espirituales. Cuando pienso en todo lo que pasó, me siento muy agradecido de seguir vivo. Hay 2 cosas que nos ayudaron a aguantar. En primer lugar, nuestra amistad con Jehová, que es lo único que nos ayuda a mantener la estabilidad. Y algo que también nos ayudó a sobrevivir fue la ayuda de los hermanos. En situaciones como esas, es cuando te das cuenta de cuánto necesitas a los hermanos. Trabajo en Betel, en servicios de audio y video, y soy muy feliz con lo que hago. Quiero mucho a todos los hermanos con los que trabajo. Gracias a Jehová estoy vivo y puedo servirle cada día. Este video nos recuerda que la vida en este sistema es frágil. Pero, ¿vieron qué fue lo que ayudó al hermano Dugbe a ser feliz a pesar de enfrentarse a la muerte? Fue su amistad con Jehová. Y también los hermanos, que lo ayudaron a seguir estudiando, asistiendo a las reuniones y predicando. Y eso mantuvo viva su esperanza. ¿Es posible que algunos de nosotros tengamos que morir por nuestra fe? Como muchos cristianos del siglo I y algunos de nuestros días. Sí. No tenemos garantizada una vida sin problemas en este sistema. También podemos morir por culpa de una enfermedad, un accidente o por las cosas malas que suceden en estos últimos días. Puede que muramos antes de que llegue el nuevo mundo, como les ha pasado a muchos de nuestros hermanos.
O puede que sobrevivamos a la gran tribulación. En cualquier caso, tenemos que estar decididos a mantenernos leales a Jehová hasta el fin. El que aguante hasta el fin será salvado. Si damos por sentado que el nuevo mundo llegará antes de que muramos, puede que no estemos preparados para permanecer leales hasta la muerte, si fuera necesario. Por otro lado, si damos por sentado que no estaremos cuando llegue la gran tribulación, tampoco estaremos preparados para afrontarla. La única manera de estar preparados para cualquiera de las dos situaciones es mantenernos espiritualmente fuertes y alertas. Estén siempre vigilantes, dijo Jesús, porque no saben en qué día viene su Señor. Nos ha venido muy bien analizar más detenidamente la convicción que el apóstol Pablo expresó en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Qué hemos aprendido en esta serie de discursos? Hemos visto que Romanos 8, 35 a 39 nos asegura que ninguna prueba puede hacer que Jehová deje de amarnos. Saber que contamos con la aprobación y el amor de Jehová, aunque pasemos por pruebas, nos ayuda a ser felices a pesar de las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada o cualquier otra cosa. Por eso, permanezcamos siempre cerca de Jehová, el Dios que tanto nos ama. Fortalezcamos nuestra confianza en Él estudiando y orando. Tengamos la seguridad de que Jehová nos ama. Valoremos nuestra preciosa hermandad y estemos unidos unos a otros. Meditemos en nuestra esperanza y en la maravillosa vida que nos espera. Y finalmente, recordemos la oración inspirada que encontramos en Colosenses 1:11. Si seguimos haciendo estas cosas, hermanos, entonces, igual que Pablo, podremos ser felices aunque pasemos por cualquier prueba. Leamos esas animadoras palabras en Colosenses 1, la segunda parte del versículo 11. Sean fortalecidos con todo el poder necesario para aguantar. ¿Y cuánto poder tiene Dios para darnos a nosotros? No tenemos que imaginárnoslo porque la Biblia nos dice lo que Jehová ha hecho y lo que hará por medio del Espíritu Santo, la fuerza más poderosa que existe. ¿Y para qué nos va a dar el Espíritu Santo? No solo para poder aguantar, no solo para poder aguantar todo, no solo para poder aguantar todo con paciencia, sino como dice aquí, para poder aguantar todo con paciencia y felicidad. Así que estamos seguros de que podemos aguantar cualquier prueba, no importa lo difícil que sea, no importa lo que dure, gracias al amor de Jehová que nunca falla, y así podremos ser felices ahora y para siempre. Gracias por esos discursos tan animadores. Y le damos gracias a Jehová por darnos lo que necesitamos para seguir siendo felices. Pongámonos de pie y cantemos la canción número 9. Jehová es nuestro Rey. Canción número 9.